Estudiando Romanos 3, 25, versículo 25, parte B al 28. Si bien vamos a leer a partir del versículo 24, Romanos 3, 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar esta mañana aquí reunidos, con el propósito, Señor, de glorificar tu nombre, a través, como lo hemos hecho, a través de las alabanzas, a través de participar de la ofrenda. Señor, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu misma palabra nos hable al corazón, nos enseñe, Señor, lo que tú quieres realmente enseñarnos en este día. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada persona que está en esta mañana aquí, como también a cada niño en su clase, y que tú le hables al corazón de cada uno de ellos. Señor, como siempre decimos, queremos simplemente expresar con nuestros labios lo que tu palabra dice, no nuestras propias ideas, no nuestra propia experiencia, Señor, sino tu palabra, porque tu palabra es la que tiene verdaderamente todo el poder para cambiar, para convertir el alma, como también, Señor, para hacernos madurar en el conocimiento tuyo. Señor, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Dios demuestra su gracia y su justicia. En la cruz de Cristo, Dios demuestra su gracia y su justicia. A menudo escuchamos a muchas personas incrédulas, inconversas, juzgando a Dios, con expresiones tales como: si el Dios de ustedes, muchas veces cuando saben que nosotros somos creyentes, hijos de Dios, dicen: si el Dios de ustedes es tan santo y tan justo como ustedes expresan, ¿por qué permite que su propio pueblo sufra tanto? Haciendo mención al pueblo de Israel, pueblo judío, todo lo que ya conocemos nosotros que ha sufrido. Dejando que personas tan malvadas, incluyendo enemigos y perseguidores de su propio pueblo, Israel, cometan pecados terribles y aún así no sufren consecuencias. Y aún así no sufren consecuencias. ¿Por qué el Dios de ustedes, que supuestamente es tan santo, es tan justo, por qué les permite que pasen esas cosas? Y estamos hablando, dice, de su propio pueblo, no hablemos de otras personas, de otras naciones, hablemos de la nación de Israel. Y hacen cosas malvadas contra ellos y parece que no pasa nada. Acompáñenme a Malaquías, capítulo 2, Malaquías 2. Versículo 17, Malaquías 2, 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Encontramos a una cierta cantidad o a un grupo de judíos juzgando a Dios. Algunos diciendo lo que leímos primero: cualquiera que hace mal está agradando a Dios. Y en los tales se complace. Y otros dicen: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué pasan tantas cosas y Dios no hace nada al respecto? Un grupo de judíos juzgando a Dios. Y aquí encontramos, en los versículos que hemos dado de lectura de Romanos 3, al Espíritu Santo de Dios, guiando a Pablo a declarar que por medio de la cruz, Dios no solamente permitió, como muchas veces usan ese término, como dando a entender de que
bueno, a Dios se le pasó, bueno, Dios no estaba muy al tanto de lo que ocurrió, sino que Él planeó desde antes de la fundación del mundo el acto más injusto que todo ser humano podría haber cometido jamás. ¿Y cuál es ese acto más injusto que cualquier ser humano hubiese podido cometer? Someter a muerte al unigénito Hijo de Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vayamos a Hebreos 6. Hebreos 6:6. Dice la Escritura, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Tus pecados, mis pecados, sometieron al unigénito Hijo de Dios a la cruz, a la muerte de cruz. El acto más injusto que cualquier ser humano podría haber hecho, cometido jamás. Y eso es lo que hicimos nosotros. Porque Jesús no conoció pecado. Pero por nosotros, Dios lo hizo pecado. Como dice Isaías, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es a través de ese acto tan abominable por parte nuestra que Dios demostró su gracia y su justicia al mismo tiempo. Su gracia y su justicia. En la cruz de Cristo, Dios demostró su gracia y su justicia. Dios proveyó por este medio, por este sacrificio incomparable, único, castigo suficiente por el pecado cometido por la humanidad caída a lo largo de toda su historia. La paciencia de Dios no es una señal de injusticia, como muchos creen, como dijimos al comienzo, sino de su gracia admirable. Fíjense que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas, si no lo has hecho hasta ahora. Ese es el deseo de Dios. Y dice que algunos vienen por tardanza, que Dios no haya vuelto a buscar a sus escogidos todavía. El Señor no retarda su promesa, sino que Él desea que el ser humano tenga la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su condición pecador o pecadora y arrepentirse de ella. Dios proveyó, planeó desde antes de la fundación del mundo un plan único, inigualable para que vos y yo, que fuimos escogidos delante de la fundación del mundo, fuéramos salvos. Por gracia, no por obra. Como cantamos hoy, no porque yo haya tenido algo bueno y Dios se haya fijado en mí para que me haya salvado. La justicia y la gracia de Dios se encuentra a una escala infinitamente superior a la que puede comprender la mente humana. Está a una altura muy alta. Hay una separación abismal entre lo que es la justicia y la gracia de Dios y lo que puede comprender nuestra mente humana. No podemos, somos finitos, no tenemos la capacidad suficiente para comprender lo que es la justicia de Dios. Por eso hablamos muchas veces porque el aire es gratis. No conocemos nada de su gracia, pero su justicia y su gracia son asombrosas. Debido a su justicia, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado. Y damos gracias a Dios por eso, porque es el juez justo, como dijo Abraham, de toda la tierra.
no ha de hacer lo que es justo, claro que sí. Y al mismo tiempo, debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance de su perdón. Tremenda lección. Tremendo regalo tenemos, por la gracia de Dios. Y damos gracias a Dios porque no es ese Dios que muchas veces predican personas, que es como un gran Papá Noel. No, es el Dios justo, el único justo, el verdadero Dios, el infinito Dios, el eterno Dios, que no tendrá por inocente al culpable, que es de ojos muy limpios para ver el mal. Por lo tanto, todo pecado va a ser castigado, es castigado y será castigado eternamente en el infierno. Pero al mismo tiempo conocemos a ese Dios y de su gracia, que ningún pecado está más allá del alcance de su perdón. Y por eso damos gracias, y por eso vamos también hoy a hacer memoria de los símbolos de lo que es el pan, lo que representa la copa. En el contexto de la paciencia de Dios, el significado es una suspensión temporal de juicio al pecado durante un periodo determinado de tiempo. No tomemos la paciencia de Dios como que está retardando su promesa, como que las cosas pasan y no hay consecuencias, que la gente peca y no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado también a personas incrédulas decir, pero esta persona, mirá, todavía tuvo la suerte de morirse y no le pasó nada, no sufrió nada? Ignorancia, porque lo peor está después. Las consecuencias eternas son irreversibles. Pero nuestra mente, obviamente nubilada por el pecado, pensamos que todo pasa por lo que vivimos aquí en esta tierra, en este cuerpo físico. Y Dios ha sido paciente. Y sigue siendo paciente, como hemos leído en 2 de Pedro, porque quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, antes que partamos de este mundo. Después que Adán y Eva pecaron, Dios podría haberlos destruido totalmente a ellos, haberlos aniquilado. Y lo hubiese hecho justamente, porque desobedecieron a Dios. Tenían todo perfecto, tenían todo hermoso. No existía el pecado. No era la culpa de la sociedad que los rodeaba. No era culpa de que el medio ambiente no era el más apropiado. Tenían todo a la perfección. Y sin embargo decidieron desobedecer a Dios. Pecaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y Dios justamente podría haberlos aniquilado. Destruido totalmente. Y así con toda la raza humana. Y no lo hizo. ¿Qué hizo Dios en cambio? Pasó por alto los pecados de la humanidad caída. Fue paciente. Aún en el diluvio el Señor salvó a 8 personas, como nos dice Génesis 6:8. Si quieren poder fijarse, si no, no hay problema, escuchen. En Génesis 6:8 dice la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé. Cuando viene hablando en versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No porque Noé haya sido mejor, sino porque fue administrada la gracia de Dios. No fue porque fue un poco más justo Noé, sino porque halló gracia ante los ojos de Dios. Salmo 78, 38. Salmo 78, 38. Dice el salmista: pero él misericordioso perdona la maldad y no los destruía. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo.
Versículo 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y vuelve. Soplo que va y vuelve. Si Dios hubiese destruido a Adán y a Eva, hubiese seguido siendo infinitamente justo. Si lo hubiese hecho con Noé y su familia, hubiese seguido siendo infinitamente justo. Pero Él quiso administrar su gracia. Dice el salmista, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Pensaba a raíz de esta escritura, de esta cita tan evidente de la realidad de lo que somos frente a Dios. Debido a nuestra raza caída, arruinada, afectada por el pecado, qué arrogantes que somos. Cómo enseguida, como decía al comienzo, levantamos nuestra mano al cielo queriendo juzgar a Dios por qué hace lo que hace, atribuyendo a Dios que no es justo, que la gente malvada no sufre las consecuencias, que todo es, que al final de cuentas es lo mismo. Y nos olvidamos que somos hechos por Dios, hemos recibido el aliento de su voz, de su boca, de su nariz, hemos sido sacados de la tierra, del polvo, somos polvo, que vamos y no volvemos, pero nos creemos con ciertos derechos para levantar nuestras manos al cielo y decir, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué hiciste esto? Pidiéndole cuenta a Dios. Qué tremendo es nuestro corazón pecador. Qué arrogante que somos por naturaleza. Como venimos estudiando en Romanos. Realmente somos un sepulcro abierto. Eso es lo que somos por naturaleza. Y gracias a Dios por lo que le ha hecho y ha cambiado nuestra vida y hemos muerto al pecado y Él nos ha dado vida espiritual y hemos nacido de nuevo por su gracia, por su misericordia. Acompáñenme a Hechos 17. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan de su pecado. La revelación máxima de Dios mismo fue a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia eso lo enseña claramente, lo vemos claramente. Esta es la razón por la que Dios infinitamente santo podía ser al mismo tiempo el justo y el que justifica al pecador indigno, que es de la fe de Jesús, según leemos en el pasaje de Romanos 3. Fíjense que dice el salmista en Salmo 85. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La gracia de Dios y la justicia de Dios en la persona de Cristo. Por su gracia podemos ser salvos. Solamente por su gracia. Pero también en Jesús fue descargada la justicia divina. Porque Él no conoció pecado. Pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso descargó su ira justa sobre Él. Porque había pecados. Tus pecados, mis pecados. Pero en Jesús podemos decir que la justicia y la paz están. La misericordia y la verdad se encontraron. Qué verdad tan grande, qué verdad tan maravillosa. Qué grande es nuestro Dios.
un himno escrito por Isaac Watts, dice así: cuando contemplo la cruz asombrosa en la que murió el príncipe de gloria, mi mayor riqueza estimo como pérdida y repelo con desprecio mi orgullo. Si todos los términos de la naturaleza fuesen míos, sería una ofrenda demasiado insignificante. Amor tan admirable, tan divino, demanda mi alma, mi vida y todo. Cuán amor tan grande, tan asombroso, desde nuestro Señor Jesucristo. Demostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios demostró ese amor infinito. Y mayor amor que ese no existe. No hubo, no hay, no habrá. Dios haciéndose humano, vistiéndose de humanidad, ocupando el lugar que vos y yo debíamos ocupar. El acto más abominable que hemos llevado a cabo. Hace muchos años vi un video llamado El Cruce, no sé cuántos de ustedes por ahí lo vio, un video muy corto, creo que duraba 30 minutos, donde muestra una forma muy clara de que nosotros, no fueron los romanos que crucificaron a Cristo, fueron mis pecados, nuestros pecados, tus pecados. Entonces el protagonista, cuando ve que Jesús está siendo clavado en la cruz, pega un gran grito diciendo: no hagas eso. Y la cámara enfoca que se da vuelta el que tenía la masa golpeando el clavo, y es el mismo. Y eso nos ilustra la realidad de lo que la Biblia dice. Jesús no conoció pecado, pero por mis pecados Él fue al madero, Él fue crucificado. Él tuvo que soportar la ira justa de Dios, que vos y yo debía ocupar, que debíamos, que sobre cada uno de nosotros debía ser descargada esta ira. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Cuán amor tan grande. Y qué acto tan abominable, tan terrible que hemos llevado por nuestros pecados. Y crucificar al justo, a quien no conoce los pecados. El poder de la salvación está solamente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el hombre no tiene motivo alguno para autoexaltarse. Y eso nos habla el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 26, diciéndonos: pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso es lo que escogió Dios: lo débil, lo menospreciado, lo que no es. No podemos jactarnos en absoluto, en nada. Dice que eso escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos razón alguna, motivo alguno para jactarnos, para autoexaltarnos, porque la salvación no depende nada en absoluto de nosotros. Ahí en Romanos 4, versículo 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ni siquiera Abraham, el padre del pueblo escogido por Dios, fue justificado por las obras, sino por la fe. Y Efesios 2, 8, 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta actitud de fe verdadera podemos verla ejemplificada
en la vida del publicano según Lucas 13. Perdón, Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. No merezco tu perdón. Pero reconozco que solamente tú me puedes perdonar. Solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes sacar, librar de las consecuencias de mi propio pecado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Por eso, de esta forma, Pablo arranca de raíz el concepto de una justicia por obras cuando declara en versículo 28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Porque ahí, como dice el apóstol, dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia en el ser humano. Y luego después, versículo 28 dice: concluimos, a ver si nos queda realmente en claro, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ni aún Abraham fue justificado por las obras. Nosotros somos justificados solamente por la fe. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue la gracia de Dios. Es por gracia, no es por obra. Obviamente que después ahí Pablo continúa diciendo en versículo 10 que Dios sí preparó buenas obras para que una vez ya salvo por gracia, andemos en las buenas obras como evidencia de salvación. Por naturaleza todos los seres humanos tendemos a ser moralistas, pero tendemos a ser moralistas en lo que tiene que ver en lo externo, en lo que se ve, en lo que notan los demás. Y aún así somos engañados pensando que somos salvos por lo que aparentamos ser. Tenemos esa tendencia natural. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos lo encontramos en Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. Dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Fíjense la pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más tengo que hacer que todo lo que ella ha hecho? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos un claro ejemplo de aquel que quería, o aquel que obedecía para recibir tener cierta reputación externa. Todo lo que tenía que ver con lo externo. Es lo que podía concretar y llevar a cabo lo que Dios le había dicho: guarda esto, obedece en aquello. Él lo hacía. Y todavía dice: bueno, pero ¿qué más tengo que hacer? Evidentemente la ley a la cual él obedecía o venía obedeciendo desde su juventud, como declara, ¿estaba motivada por el amor a Dios? No. Lo hacía por amor a sí mismo. Lo hacía para como decimos nosotros, para darse dique, para una forma de autoexaltación, para demostrar a los demás que él era justo delante de Dios. Él lo hacía motivado, buscando sus propios intereses.
para su propio fin, pero no para glorificar a Dios. Su propósito por el cual obedecía los mandamientos no era para glorificar a Dios, no era verdaderamente porque amaba a Dios, era para demostrar a las demás personas que él era una persona recta delante de Dios, que él era una persona justa. ¿Qué más tengo que hacer? Esto ya lo hago ya desde años. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer para poder asegurarme de que voy a entrar al reino de los cielos? Por naturaleza tendemos a ser moralistas, hacer cosas que tienen que ver con lo externo, con lo que pueden ver los demás y juzgar en cuanto a lo que ven. Y eso no significa, por lo que cuenta el relato acá, no sabemos más de este joven, pero evidentemente no estaba dispuesto a venderlo todo y seguir a Jesús, porque su corazón, su prioridad eran las riquezas, no era Dios. Su amor primordial no era Dios, es evidente. Entonces no podemos decir que este joven, por más que guardaba los mandamientos de Dios, fue un seguidor de Dios, fue un seguidor de Jesús, fue un discípulo de Jesús, ¿no? Una persona moralista, engañada porque obedecía los mandamientos de Dios. El conocimiento intelectual de la verdad de Dios no constituye necesariamente una prueba de fe salvadora. Muchas personas creen que porque conocen mucho de la Biblia, eso los hace personas hijas de Dios. Que porque ya conocen mucho de la Biblia, ya son un hijo o son una hija de Dios. Mucho conocimiento de la palabra de Dios no es igual a ser salvo. No es sinónimo. Mucho conocimiento igual salvación no es así. Y si no, tenemos el claro ejemplo en la Escritura de los escribas y fariseos. ¿Quién conocía más, de forma más exacta, más puntual que los escribas y fariseos? Y sin embargo, por lo que vemos en la Escritura, no fueron salvos. A no ser alguno que se haya verdaderamente arrepentido, pero de lo contrario, la mayoría no fue salvo. No creyeron en las verdades que ellos mismos estudiaron por años, y ellos conocían muy bien. Al contrario, esas verdades se convirtieron en juicio contra ellos. Más conocían, más juicio de la Biblia. Y ya también eso lo hemos estudiado. Más conocimiento tenemos de Dios, más conocimiento tenemos de la Escritura, más juicio. Dios nos va a pedir más cuenta a nosotros, porque tenemos más conocimiento. Entonces, mucho conocimiento de Dios no es sinónimo de salvación. No es sinónimo de tener la fe salvadora. No es una garantía de salvación. Solamente conocer la Escritura o conocer mucho de la Escritura. Tampoco es sinónimo de ser salvo participar de lo religioso. Tener una religión, cualquiera sea, como hemos hablado también en el culto navideño, cualquiera sea la denominación. Aún puede ser una denominación bautista y ser una religión. En el Antiguo Testamento encontramos en reiteradas ocasiones que Dios condenó a los israelitas por su meticulosa obediencia externa de las ordenanzas y ceremonias que Dios había ordenado a través de Moisés. Mientras que por otro lado, ellos mismos no confiaban en el Dios de la ley. Isaías, capítulo 29, nos dice, Dios a través de Isaías, obviamente, Isaías 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Claramente vemos aquí en la Escritura que Dios mismo está diciendo, si escuchás a este pueblo se llena la boca de mí, me honra, pero con su boca, pero su corazón no dice lo mismo.
con su corazón no me honra. En su corazón no está la actitud que debería estar. No tiene la actitud correcta. Su deseo profundo no es glorificarme, no es honrarme. Pero vos lo escuchás hablar y viene la boca llena de Dios, de que ama a Dios, de que Dios es lo primero, de que Dios es lo más importante. Pero después con su vida demuestra lo contrario. Con su vida dice lo contrario. Por eso decimos que asistir con regularidad a una iglesia no es sinónimo de salvación. No es sinónimo de salvación. Participar de lo religioso tampoco te garantiza de que sos salvo. Dios lo dice, el Señor lo dice, claramente lo hemos leído, y así podríamos tener un montón de citas más. Con los labios decimos una cosa, pero con el corazón demostramos lo contrario. Tomando el ejemplo del joven rico, que dimos lectura en Mateo 19, según lo que podríamos escuchar del joven rico, por lo que leímos, él honraba a Dios, pero de labios. Cuando Jesús lo confrontó a tomar una decisión, cuando él le hizo ver claramente dónde estaba su corazón, su corazón estaba en la riqueza, y le dijo, dejá la riqueza y poneme a mí en ese lugar. ¿Cuál fue la reacción del joven? Irse, muy triste, porque no estaba dispuesto a desentronar la riqueza y poner a Cristo. Con vos puede pasar lo mismo. Puedes tener una persona, puedes tener cosas materiales que esté ocupando el lugar de Dios. Y quizás con tus labios decís o expresás honrar a Dios, alabás a Dios, conocés de la Biblia, escuchás mensajes, pero tu corazón está cerca de Dios, está dispuesto a obedecerle por sobre todas las cosas. Otro ejemplo para considerar: el ministerio activo realizado en el nombre de Cristo no es una prueba evidente de ser salvo. Otra forma de considerar o otro elemento a considerar para que no te engañes, para que no sigas engañado o engañada. Tener un ministerio activo en una iglesia no es sinónimo de salvación. Pero lo hago en el nombre de Cristo. Sí, lo podés hacer en el nombre de Cristo. Lo podés hacer con excelencia, con regularidad, pero no es una prueba evidente de ser salvo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, quizás medio choqueante, digamos, pero es la verdad. Exteriormente Judas era tan activo como los demás discípulos. Y es obvio que él se consideraba a sí mismo un seguidor de Cristo. Sin embargo, sabemos que no era un discípulo. Pero él estaba convencido porque él tenía un ministerio activo. Y era contado como un discípulo. Y el resto de los discípulos tampoco sabían que él era el hijo de perdición. Solamente Jesús sabía. Pero él daba por sentado de que era un discípulo. Obviamente era tratado como un discípulo. Jesús no hizo diferencia, porque si no, de lo contrario, los demás se hubiesen dado cuenta. Exteriormente, Judas, obviamente engañado por su pecado, pero exteriormente Judas era muy activo, tenía un ministerio activo. Jesús advirtió enfáticamente que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice Señor, Señor. La diferencia está en el obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Jesús, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia marca la diferencia. No el decir. No basta con expresar de nuestros labios. No basta con llenarnos la boca de Dios,
sino con el obedecer. Tenemos la cita también de la Escritura que dice que Dios no se complace tanto en los sacrificios, las cosas que podemos hacer, aún un ministerio, aún asistir regularmente a una iglesia, sino con que se le obedezca. Y se le obedezca a toda la palabra de Dios. Porque ahí Samuel está hablando de parte de Dios, haciendo mención de que Saúl no había obedecido toda la palabra de Dios, no había prestado atención a toda la palabra de Dios, había tomado algo, lo que le convino a él, lo que le pareció mejor, pero no a toda la palabra de Dios. Y Dios no se complace en lo que podemos hacer si no le obedezcamos. El sentido de culpa por el pecado tampoco acredita evidencia suficiente de salvación. Podés tener un sentimiento de culpa por tu propio pecado y aún así no ser un hijo de Dios, aún así no ser una hija de Dios. Podés tener el sentimiento de culpa. Podés tener remordimiento por tu pecado y aún así no ser un hijo de Dios. Hemos leído distintas citas donde la Biblia claramente, Dios dice claramente que debes arrepentirte. Y eso significa un cambio de actitud. Amar lo que antes aborrecía, aborrecer lo que antes amaba. Un cambio de 180 grados. No es solamente tener un sentimiento de culpa por nuestro propio pecado. No es suficiente. No es sinónimo de salvaciones. Personas que por su gran fuerza de voluntad han podido abandonar alguna práctica de pecado por sus propios por su propia determinación, por su propia fuerza de voluntad. Eso lo único que hace es alimentar de una forma tremenda su orgullo personal. Yo he escuchado a muchas personas decir: yo tengo mucha fuerza de voluntad, lo que me propongo hacer, lo hago. No me preguntes cómo, pero lo que yo me propongo hacer, lo hago. Pongo la firma. Planeé hacer tal cosa, llegó tal momento, tal día, lo concreté. Quiero hacer otra cosa, voy, no sé cómo, y lo hago. Lo que quiero, lo hago. ¿Qué logra eso? Alimentar aún cada vez más mi orgullo. La autorreformación, aún pensando en esto de que pude abandonar, me propuse dejar este vicio y lo dejé. Me propuse no hacer mal aquello y no lo hice más. Eso alimenta mi propio orgullo, el orgullo humano, y nos aleja totalmente de la gracia de Dios. Porque yo puedo, porque yo me propongo, porque lo que yo me propongo, eso lo hago, eso lo concreto. No me preguntes cómo, pero yo lo concreto. Lo que me propongo, lo hago. Por ende, no obtengo salvación. No alcanza. No es suficiente. El sentimiento de culpa por lo que yo puedo hacer. Sí, yo sé que he fallado en esto, yo sé que he tenido esta práctica por años, pero fíjate vos, ahora hace años que no hago más de eso. Fíjate que antes hacía lo otro, tampoco lo hago. Concurría a tal lugar, tampoco voy. Fíjate vos, que ahora cada vez soy más santo, cada vez soy más justo. Sí, yo reconozco, yo estaba mal, yo había pecado, pero eso me hace salvo, no me hace salvo. Porque no me arrepentí, porque no confesé verdaderamente mi pecado, porque estoy atribuyéndome méritos propios. Y la escritura que estamos estudiando dice que claramente no es por las obras. La salvación no es por obra. El perdón no lo obtengo por obra. Es por la gracia de Dios. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántas personas han vivido apoyando o confiando en que son hijas de Dios porque tomaron un día una decisión por Cristo? Esa experiencia de tomar una decisión por Cristo tampoco te garantiza que sos salvo. Personas por años han vivido convencidas de que son hijas de Dios porque tomaron una decisión por Cristo.
¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, si yo tomé decisión por Cristo, tal fecha, en tal tiempo? Por eso, desde ahí soy un hijo, una hija de Dios. Y muchas veces escuchamos testimonios de personas que, sí, tomé decisión, fui salvo en aquel momento, porque tomé la decisión por Cristo. Después viví como se me dio la gana, pero nunca dejé de ser un hijo de Dios, nunca dejé de ser una hija de Dios. Eso no tiene respaldo bíblico, porque dice la Biblia que el que dice que conoce a Dios debe amar a Dios, debe guardar su palabra, debe haberse arrepentido de su pecado. Y eso no significa que viva una vida perfecta sin pecado, pero vive con un sentimiento de arreglar sus cuentas con Dios cada día, porque entendió que el pecado, alguien pagó por ese pecado, y ese fue Cristo, porque Él sí fue sin pecado, pero por mí fue hecho pecado, y mi pecado es muy grave para Dios, es muy delicado para Dios. Entonces no puedo haberme dado el lujo de haber vivido años como se me da la gana y todavía ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios. ¿Por qué? Porque deposité toda mi confianza en una decisión que tomé, en una confesión, o en una oración, como le llamamos, una oración del pecador. Hice esa oración en tal año, tal día, tal mes. Y a partir de ahí fui un hijo de Dios, fui una hija de Dios. No podemos apoyar nuestra confianza o poner nuestra confianza solamente en una profesión de fe, por más sincera, por más genuina que haya sido. No, pero yo la hice de corazón, yo estaba consciente, yo sentí tal cosa, fue algo muy fuerte en mí, pero después ¿qué pasó? No sé qué pasó, pero viviste en pecado y sí, nada. ¿Cuántas personas han depositado su confianza porque solamente tomaron una decisión por Cristo en un momento determinado? Eso no es prueba, no constituye una prueba evidente de salvación. No sé cuál ha sido tu caso. Si sos verdaderamente un hijo de Dios o no sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si este justamente es tu caso, deja de confiar en los actos falsos. Desechar por completo esa fe falsa. Porque la fe no la generamos nosotros. Dice Efesios 2, 8 y 9 que es un don, es un regalo de Dios. Es un obrar de Dios, es un obrar 100% de Dios. Entonces, ¿qué vamos a atribuir a que Dios falló en el proceso? Dios se equivocó, no tuvo suficiente poder para darle un nuevo nacimiento completo. Obviamente que la Escritura nos enseña que estamos en un proceso de santificación, pero no pude bajo ningún punto de vista, haber vivido la vida como un inconverso sin tener ningún obrar del Espíritu Santo convenciéndome de pecado, justicia y juicio en tanto tiempo. Evidentemente no era un hijo de Dios. Yo estaba engañado. Por algo Jesús nos advierte y nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice en tu nombre hice tal y tal cosa. Por eso Pablo dice acá en Romanos 3 que leímos, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Fuiste declarado justo solamente por fe. Fui declarado justo por fe. Y también nos dice Santiago, (1:22), pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y quiero animarte a que no continúes engañándote a vos mismo o a vos misma, pensando de que por asistir a una iglesia, que por escuchar la palabra de Dios, eso te hace un hijo, una hija de Dios. Eso no es evidencia de salvación. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
Si se fijan ahí en Tito, también nos habla de que Tito 1, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Puedo profesar conocer a Dios? Sí. ¿Podés profesar conocer a Dios? Sí. ¿Y qué pasa con tus hechos? ¿Qué pasan con tus actitudes diarias? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué tan importante es Dios para vos? ¿Amás a Dios como me dice el primer mandamiento, primer y gran mandamiento? Con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Amás a Dios a ti? ¿O amás como amaba el joven rico a Jesús? Hacía todo, pero no me toques esto. Estoy dispuesto a hacer todo esto, y más también, lo que veíamos en el pasaje. Pero cuando Jesús te dice, bueno, haces eso, está bien, pero ¿sabes qué? Te falta una cosa. Desentroná eso que se llama riqueza, y quiero yo ocupar este lugar. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu verdadera situación? ¿Profesás conocer a Dios y ocupa lugar Dios en el trono de tu vida, en el centro de tu vida? ¿O solamente has profesado conocer a Dios, pero con los hechos lo negás? Con tu diario vivir, con tu forma de cómo conducís tu propia vida, lo negás. Negás conocer a Dios. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y Jesús leíamos ahí, si quieren, fíjense, con esto concluimos, Mateo 7. Vamos a leerlo del versículo 21 al 23, donde dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que dice, sino el que hace. No todo aquel que dice, sino el que obedece. Ese es el verdadero Hijo de Dios, aquel que conoce a Dios, como dice en Juan 10. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, oyen la voz de Dios, obedecen, ¿cómo? Siguiéndolo a Él. Porque no solamente la oyen, como dice Santiago, sino que la ponen en práctica, la obedecen. Porque lo ama. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Otra vez repetimos el primer versículo, el versículo 3. Que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Decimos gracias a Dios. Pero después continúa Jesús diciendo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Sos verdaderamente un amigo de Jesús? ¿Sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios? Como dice Jesús, que lo demostrás obedeciéndole, haciéndole caso a lo que Él ya mandó, a lo que Él ya dejó escrito.
Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por cada hermano aquí. Pedimos, Señor, que tú bendigas sus vidas. Señor, que obre, Señor, en los corazones de que quizás haya alguna persona, Señor, que aún no es un hijo tuyo o hija tuya. Señor, pedimos, Señor, que tú obres con el poder de tu Espíritu Santo, convenciendo pecado, justicia y juicio. Señor, pedimos, Señor, que obres a través de tu palabra, que es toda poderosa. Señor, pedimos, Señor, que deje de seguir engañándose a sí misma. Señor, porque un día, no sabemos cuándo, y puede ser muy pronto, tú vas a dar un veredicto. Y no importa, Señor, que tantas cosas hayamos hecho en tu nombre. Señor, quizás no echamos fuera demonios, pero sí quizás asistimos con cierta regularidad a una iglesia. Quizás nos pusimos la mano sobre enfermos para que sean sanados, pero sí hemos estudiado tu palabra. Hemos aprendido de memoria cierta cantidad de versículos. Quizás hemos tenido un ministerio en tu iglesia, pero eso no garantiza que somos salvos, de que es salva esta persona. No es sinónimo de salvación. Tu palabra claramente lo dice. Los que verdaderamente son tus hijos, Señor, tus ovejas, escuchamos tu voz y la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Hacemos lo que tú nos has mandado, si verdaderamente somos tus amigos, somos tus hijos. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor, y te agradecemos una vez más por este tiempo hermoso de poder exponer tu palabra y de poder escucharte a ti, Señor, porque eso es lo que más importa. Escuchar tu palabra, lo que tú nos dices a cada uno de nosotros. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.